Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Como siempre, gracias por acompañarnos. Y bueno, seguimos con este ciclo de charlas que en lo que es en la parte neonatal, que nos propusimos ver junto con la jefatura médica de los temas enfocados más sobre todos los temas son importantes, por supuesto, Claro. pero enfocados en lo que es la calidad y seguridad del paciente. Y este tema, así como vimos la asistencia del recién nacido, todas las etapas, las salas de nacer o bloque quirúrgico y traslado, eh, nombramos el tema de la termorregulación, dijimos de la importancia que era este tema como para hacer un tema solamente sobre termorregulación. Eh, que no quede que es un signo más a controlar, ¿no? Bueno, le controlamos la temperatura y nada más. La importancia real que tiene conocer esta importancia, lo que es la termorregulación, la función, tanto en el nacimiento, en la asistencia al nacimiento, ya sea, no tiene por qué ser un pretérmino, sino los niños que están en alojamiento conjunto, como también los niños neonatos que van a bloque quirúrgico a una intervención quirúrgica. La importancia de este tema en cuanto a las consecuencias que puede tener en estos recién nacidos, ya sea en lo metabólico, como lo van a hablar, o en lo respiratorio y por supuesto en los chiquititos, hasta en lo cerebral, como también en la afectación. Así que para esto es fundamental este tema de importancia y cuál es un signo de calidad de atención, es un estándar de indicador de calidad. De ahí la importancia de esto. Así que bienvenidos y bueno, va a exponer la licenciada Carolina Fiorelli de la unidad neonatal. Veo que está María José ahí también, que hemos hablado estaría bueno del aporte después también desde el alojamiento, y tenemos la colaboración como siempre del doctor Aldarri, en este caso también está la doctora Lanza, ya que ellos nos preocupaba el tema y se hizo ver un estudio de investigación que ahora van a explicarlo ellos, el tiempo que llevaron, desde los recién nacidos que nos llegan a la unidad neonatal desde el bloque quirúrgico y se hizo todo un estudio de cómo llegaban esos chiquitos en cuanto a este tema. Así que le doy paso a Carolina. Bueno, buenas tardes, me presento para los que no me conocen. Soy licenciada en enfermería, me llamo Carolina Fiorelli, trabajo en el CTI neonatal de Hospital Evangélico y en el CTI pediátrico también. Bueno, el tema de hoy lo que nos convoca es la hipotermia, o sea, yo lo apunté para ese lado, para el tema de la hipotermia en el recién nacido de pretérmino, ¿tá? Que es en realidad lo que está enfocado el trabajo también que hicieron John y Andrea en prematuros de menores de 37 semanas de edad gestacional. Bueno, para hacer como un repasito, eh, vamos a empezar entonces, para poder hablar de hipotermia tenemos que definir lo que es termorregulación y nos basamos en esta definición. Termorregulación es la capacidad de mantener un equilibrio entre la producción y la pérdida de calor para que la temperatura corporal se mantenga dentro del rango de normalidad. Los valores normales de temperatura en el recién nacido a término, que son los que está descrito en la OMS, son la temperatura corporal central. Hay una diferencia, esto para que les quede claro. Una cosa es temperatura corporal central y otra cosa es temperatura de piel. La temperatura central está considerada como la temperatura axilar, que el valor normal sería 36,5 grados centígrados, o la temperatura rectal, que el valor normal sería 1 grado más
puede ser entre 0,5 o 1 grado más de temperatura. ¿Tá? O sea, sería 37,5 grados centígrados la rectal. ¿A qué le decimos temperatura de piel? Es la temperatura que va a estar en un valor normal, o sea, un rango entre 36 y 36,5. La temperatura de piel, como dice la palabra, es la temperatura que va a tener la piel. O sea, nosotros vamos a usar un sensor de temperatura para poder regular y ver qué temperatura tiene ese bebé. ¿Tá? Lo vamos a obtener entonces con el sensor. Esa temperatura por lo general se coloca el sensor a nivel abdominal y el valor normal sería entre 36 o 36,5 grados centígrados. O sea que la piel va a estar más expuesta al frío y es lo primero que, por eso la temperatura va a ser más baja. ¿Tá? Y la central va a ser mayor la temperatura y hay que recordar esa diferencia. Axilar o rectal sería la central. El recién nacido, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, no tiene la capacidad de termorregulación completamente desarrollada. ¿Tá? Entonces, en un ambiente no controlado, puede experimentar una mayor cantidad de pérdida de calor. Al nacer, ese recién nacido se encuentra húmedo y tibio. ¿Por qué? Porque está en el útero materno, ¿tá? Y la temperatura ahí adentro sería de unos 37 grados. Si no lo atendemos adecuadamente en pocos minutos, ese recién nacido va a estar húmedo y frío. ¿Y por qué el recién nacido? Esa sigla en realidad quiere decir recién nacido de pretérmino. Les digo porque los que estamos en el CTI lo entendemos y capaz que hay alguien que no sabía lo que significa. Entonces nos vamos a preguntar por qué ese recién nacido de pretérmino no puede regular la temperatura por sí solo. Hay una diferencia también entre el término y el pretérmino. El recién nacido de pretérmino va a tener una mayor proporción de superficie corporal con respecto al peso, tiene una inmadurez del estrato córneo y tiene una mayor permeabilidad de la piel, lo que va a ocasionar una mayor pérdida hídrica. Los que trabajamos en CTI vemos comúnmente esos prematuros extremos de 24, 25, 26 semanas, cómo exuda la piel y pareciera que están como mojados, como húmedos. Y eso significa eso, ¿tá? De que es tan finito ese estrato córneo que hace que extravase fácilmente los líquidos a través de la piel. La menor cantidad de grasa parda subcutánea es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esta se va a desarrollar en el tercer trimestre del embarazo. Y muchas veces nos llegan prematuros que no llegaron ni al tercer trimestre de ese embarazo. Por lo tanto, esa grasa parda va a estar disminuida o prácticamente no va a existir. ¿Tá? Hay una escasa reserva de glucógeno y de glucosa. También tienen menor tono muscular, lo que lo va a llevar a mantener una posición en extensión, de abandono. ¿Tá? A diferencia del término, que el término sí, al tener más tono muscular, tiene la opción de flexionar sus bracitos y sus piernitas. ¿Tá? Tiene otra respuesta, que el prematuro no la tiene. Yo lo que los invito es a ir imaginándose ese prematuro, que no tiene por qué necesariamente ser un prematuro extremo, ni de 800 gramos, ni de 24 semanas. Un prematuro, simplemente 34 semanas, de 1,2 kg, 1,5 kg, y vayan imaginándose el estrés que pasa ese niño, no solamente por nacer, sino de salir de ese útero materno, que está totalmente confortable a 37 grados centígrados en un líquido calentito, o sea, la mejor situación que le pueda estar pasando a ese niño. Y de un minuto al otro, por no decir de un segundo a otro, sale a un ambiente que con suerte puede tener 24 grados de temperatura. ¿Tá? Entonces vayamos haciéndonos ese esquema en nuestra cabeza para ir viendo a ver qué cosas podríamos nosotros mejorar para que ese niño no tenga que sufrir más estrés
del que realmente pueda estar proporcionándole simplemente el hecho de nacer. Bueno, entonces estos factores hacen, esto que acabamos de hablar todos, hacen de que el recién nacido de pretérmino tenga menos recursos para generar la termorregulación en caso de caer en hipotermia. Y en negrita, resaltado, lo puse porque es nuestro deber evitar que esto suceda debido a las graves consecuencias que esto puede acarrear de este prematuro. Bueno, repasando un poquito lo que es la fisiología del control térmico, saber que cuando las pérdidas de calor superan la producción, el organismo activa mecanismos termorreguladores para aumentar la temperatura corporal, lo que implica un gran costo energético. En forma de producción de calor se le denomina termogénesis química, que es el mecanismo de la grasa parda. Las respuestas primarias incluyen vasoconstricción periférica y el mecanismo de la grasa parda convierte la energía de la glucosa y de los ácidos grasos en calor, contribuyendo a mantener la temperatura corporal. A través de este mecanismo, el recién nacido hipotérmico consume glucosa y oxígeno para poder producir calor, lo que lo pone en riesgo de hipoxia e hipoglicemia. Este es un esquemita para recordar simplemente la grasa parda, dónde está localizada. Esto pasa en un término, en un nacido de término, ¿tá? No se olviden de eso. Va a estar en la región superior torácica y paraventral, en el área interescapular, en el cuello, en las axilas y alrededor de los grandes vasos sanguíneos. Otro concepto importante a tener en cuenta: cuando el niño entra en hipotermia, lo que se produce es un sufrimiento por frío o estrés, también se le llama por frío. ¿Y qué consecuencias tiene este sufrimiento en ese prematuro? O en cualquier recién nacido, por supuesto, ¿no? Que dejemos nosotros que entre en hipotermia. Va a aumentar el consumo del oxígeno, eso va a llevar a una hipoxia y esa hipoxia lo lleva a una acidosis. Aumenta también el consumo de glucosa, lo que hace que se libere ácido láctico y eso lo puede llevar a una hipoglicemia. Disminuye la producción de surfactante a nivel de los pulmones, lo que puede llevar a un colapso alveolar, y eso también puede llevar a que se reabra la circulación fetal, haciendo de que se abra el ductus arterioso. Entonces, prevenir la hipotermia es mejor que superar los efectos perjudiciales una vez que estos hayan ocurrido. En el recién nacido de pretérmino, el estrés térmico se asocia con un aumento de la morbilidad y la mortalidad neonatal. Otro concepto importante a tener en cuenta es el ambiente térmico neutro. Este ambiente térmico neutro es el rango de temperatura ambiente dentro del cual la temperatura corporal se mantiene dentro del rango normal. En este estado, el gasto metabólico es mínimo, así como el consumo de oxígeno y glucosa. La temperatura y la termorregulación se logran únicamente por procesos físicos basales, sin necesidad de un control vasomotor ni vasoconstricción periférica. De esta manera, el recién nacido está en equilibrio térmico con el ambiente, y por esto es que existen las incubadoras dentro de los CTI, ¿tá? Para mantener a esos prematuros en un ambiente térmico neutro, y en realidad lo que se intentó es como, bueno, tratar de que el prematuro, ya que tuvo que salir del ambiente materno y de su útero, poder seguir a través de los cuidados que nosotros le vayamos dando en las mejores condiciones que podría ser la incubadora, que le estaría brindando todas estas condiciones. Bueno, estos son los mecanismos, esto también como forma de repaso, porque ya lo vio Vanessa también en su exposición hace como 10-15 días, cuando también se habló de la recepción.
y los mecanismos son de pérdida y de ganancia de calor. Esos mecanismos son la conducción, convección, evaporación y radiación. La conducción es el mecanismo hacia una superficie fría o caliente que entra en contacto directo con ese recién nacido. Como por ejemplo cuando el recién nacido nace, que nosotros lo vamos a acostar sobre un colchón, ese colchón debe estar, colchón no, la termocuna, que es lo que debe ser correctamente, o una cuna radiante que también se le conoce. Lo mismo, todo lo que entra en contacto con ese paciente debemos tenerlo precalentado, ya sea el colchón, los campos estériles que después donde vayamos a secar, el estetoscopio, el termómetro, la balanza, los guantes, ustedes piensen, todo lo que entra en contacto directo con ese recién nacido, todo eso debe estar precalentado. La convección es un mecanismo en el cual hay una corriente de aire que va a envolver a ese recién nacido, o sea, circulación de aire frío. Y lo que vamos a hacer obviamente es evitar esas corrientes de aire, como son levantar las paredes de la termocuna en el momento de la recepción, cerrar puertas y ventanas, ya sea del bloque quirúrgico o de la sala de nacer, que el oxígeno que le llega al niño sea un oxígeno húmedo y caliente. La evaporación es otro mecanismo de pérdida o ganancia de calor también, que es la exposición de la piel y o del tracto respiratorio a una humedad menor que la necesaria, por lo que ya hablamos de esa característica de esa piel tan fina que tiene el prematuro, una piel inmadura. Entonces, como prevención tenemos el secado de la piel o en el prematuro menor de 33 semanas y menor de 1500 gramos, colocarlo en la bolsa de polietileno, tener en cuenta cuando llega la humedad en la incubadora, donde va a estar ese recién nacido, calentar y humidificar los gases que le lleguen a ese paciente a través de su vía aérea. La radiación el mecanismo es hacia un objeto más frío que no está en contacto directo con ese recién nacido, o sea, va a estar rodeado de una superficie u objetos más fríos. La prevención sería precalentar la incubadora, o sea, cuando el niño llegue a la incubadora o a la termocuna, en el caso de que recién esté naciendo, esa incubadora o esa termocuna deben estar precalentadas de antemano. Revisar que no estén cerca de puertas y ventanas o de aire acondicionado, donde haya corrientes de aire que van a disminuir, digamos, que la incubadora, por ejemplo, se mantenga en su rango de temperatura. Bueno, esta es una fotito simplemente para que vean los mecanismos, ejemplos. Bueno, creo que ahora, John, sería que ustedes entrarían para mostrarnos un poquito el trabajo que se hizo. John. Hola, sí. Sí. ¿Ustedes tienen la presentación ahí? Sí, por eso queríamos ver si estaban ahí y seguimos. ¿Qué hacen? Ah, venimos. Vale. ¿Para qué no? Hola. Muy bien. No, mucho. Hola, sí. ¿Ya podemos empezar nosotros? Sí. ¿Están listos ahí? Está. Bueno, nosotros acá con John en realidad súper contentos porque vemos que hay un montón de gente escuchando la presentación de Carolina y eso está buenísimo. Y que además están vinculadas directamente con la recepción de nuestros niños, así que bárbaro. Si querés pasar a la siguiente. Sí. Bueno, nosotros lo que hicimos fue
En el primer semestre del año 2022, nos empezamos a preguntar, en realidad ya hace mucho tiempo, pero bueno, como que nos decidimos a revisar las historias, a ver qué era lo que pasaba con nuestros niños, porque veíamos que había muchos niños que ingresaban a la unidad en hipotermia. La siguiente. Estas definiciones en realidad ya las dijo Carolina, lo que era temperatura, rangos de temperatura normal, una temperatura corporal central entre 36,5 y 37,5. Hablamos de temperatura corporal central, diferenciándola, como bien dijo Carolina, de lo que era la temperatura de la piel. La siguiente. Si queréis pasar y después podemos volver a esa, pero para no hacerles perder como mucho el tiempo en estas otras cosas. Lo que nosotros hicimos fue, hicimos un estudio, un análisis retrospectivo, en realidad y analítico, de todas las historias clínicas de los pacientes que habían ingresado en el primer semestre del año 2022 a la unidad neonatal. Fueron todos los niños menores de 37 semanas, independientemente de la situación clínica que tuvieran. Podía ser un prematuro que ingresaba para vigilar una adaptación, o un niño que tuviera una patología quirúrgica, o un niño grave. Las variables que nosotros elegimos fueron el peso al nacer, la vía de nacimiento y la temperatura que tenían al ingreso. La siguiente. El control de temperatura fue realizado por enfermería. Siempre se controla el ingreso a la temperatura a nivel axilar. Lo utilizamos, son los termómetros que tenemos acá, que son los termómetros digitales, y siempre esperábamos que sonara como el segundo pitido para poder leerla correctamente. De esos 30 pacientes que fueron los ingresos de ese primer semestre, menores todos a 37 semanas, en cuanto a la distribución por edad gestacional, los menores de 32 semanas, 8 pacientes, entre 32 y 34 semanas fueron 11 pacientes, y entre 35 y 37 semanas, 11 pacientes más. En cuanto a la distribución por el peso al nacer, uno de ellos solo fue menor de 1.000 gramos, entre 1.000 gramos y 1.499 fueron 7 pacientes, y el mayor número de pacientes era entre 1.500 y 2.500 gramos, que fueron 18. Mayores de 2.500, 4 niños. La siguiente. En cuanto a la vía del nacimiento, 27 pacientes nacieron por cesárea y 3 solamente por parto. La temperatura al ingreso, 26 pacientes tenían temperatura al ingreso al CTI neonatal menor a 36,5. Eso corresponde al 86,6% de la población de nuestros ingresos. Y hipotermia severa, que es una temperatura axilar menor a 36 grados, 16 pacientes. De esos 26, 16 tenían una temperatura corporal por debajo de 36, o sea que ingresaron en hipotermia severa. En cuanto a la relación de la edad gestacional y la hipotermia, en los menores de 37 semanas, 8 de 7 pacientes ingresaron en hipotermia. Entre 32 y 34 semanas, todos los pacientes, que fueron 11 pacientes, ingresaron en hipotermia. Y entre 35 y 37 semanas, 8 de 11, que es el 72%. Seguimos. Bueno, las conclusiones así súper sencillas y muy elocuentes en cuanto a los números, que el 86,6% de todos nuestros ingresos llegaron en hipotermia. Desde esos, el 53,3% presentaron una hipotermia clínica severa, y que era independiente en realidad de la vía de nacimientos y de la edad gestacional. ¿Tenemos algo más? Nosotros creo que no. John, ¿querés decir algo? No. Creo que los números de esto hablan por sí solos, ¿no? Tenemos que mejorar mucho en el control de la temperatura de nuestros recién nacidos, y para eso estamos acá. Y también con cosas muy sencillas,
como precalentar, calentar el lugar donde va a nacer el niño, precalentar los campos, precalentar la incubadora, todo lo que va a tener, estar en contacto con el recién nacido, que son cosas muy sencillas y para lo cual no se necesita demasiada tecnología. Podemos mejorar estos números. No sé si querías hacer algún aporte ya ahora o hablamos al final o seguimos ahí nosotros con esta presentación. Creo que fue muy claro los números en cuanto al ingreso de con esas temperaturas. Sí, Sandra, creo que tenemos más o menos hicimos el diagnóstico, ¿no? Y ahora hablamos un poquito de las propuestas para mejorar esto. Perfecto, dale, adelante. Bueno, entonces seguimos con esto. Entonces, lo primero que vamos a encontrarnos es ese recién nacido que van a nacer en sala de nacer o en bloque quirúrgico. Con respecto a esto vamos a tener en cuenta, por un lado, el macroambiente y por otro lado el microambiente, que es lo que envuelve o encierra, o sea, lo que está más en contacto directo con el recién nacido. Con respecto al macroambiente, lo más importante obviamente sería la temperatura ambiental, que la sugerida por la OMS es, para un recién nacido de término, es entre 24 grados centígrados y 26. Y para un recién nacido de pretérmino, entre 26 grados centígrados a 28 grados centígrados. Evitar las corrientes de aire, mantener las puertas y las ventanas cerradas para evitar las pérdidas por convección. Con respecto al manejo del microambiente, que es todo lo que va a rodear a ese recién nacido, vamos a tener en cuenta, lo vamos a recepcionar en termocuna o cuna radiante, que también se le conoce con ese nombre. Esa cuna va a estar encendida previamente, 10-15 minutos antes por lo menos, para que se logre calentar el colchón, para que las paredes de esa termocuna, deben estar levantadas, para evitar las pérdidas por convección. Se va a precalentar toda la ropa que va a estar en contacto con ese recién nacido, que fue lo que ya se nombró hoy, eran los dos campos estériles, mínimo 2 campitos estériles tiene que haber, que tienen que estar limpios y secos. Que tiene que estar precalentado entonces el colchón, eso ya se logra con el mismo encendido de la termocuna. Cambiar la ropa húmeda por seca y tibia. Y les voy a mostrar un poquito la termocuna, por si no todo... Eso es una termocuna o cuna radiante que le llaman. Si ustedes ven, tienen en la parte de arriba eso blanco. Eso es un sistema de calentamiento que funciona a través de resistencias. Y hay un módulo, eso lo podemos ver, ¿no? ¿Ven el módulo ese azul, lo que está en azul? Eso, ahí está, ahí. Bueno, por un lado, tenemos 2 formas de controlarlo a la temperatura. Puede ser modo manual o modo servocontrol. Servocontrol es ese cablecito que aparece ahí a la derecha. ¿Ven esto que sale acá? Esto es un servocontrol, que después eso va colocado o pegado, digamos, a la piel del bebé. Esta otra parte se llama, en realidad se puede controlar la temperatura de modo manual. Lástima que no se ve ahí bien porque la foto está como muy lejos sacada. Pero son las termocunas que tenemos, tanto en la sala de nacer como en el bloque quirúrgico o en el CTI, que te da la opción de elegir el modo manual o modo servo. Cuando la haces en manual, cuando la enchufa, o sea, la conecta a la red eléctrica y la enciende, lo que va a aparecer te dice ahí te dice que es precalentamiento. Y eso ya está programada para que el calefactor se prenda al 50% de temperatura.
¿tá? Eso ya está comprobado y estudiado que sería lo ideal para recepcionar a un recién nacido, de término sobre todo. Cuando es un prematuro, y cuanto más prematuro mejor, eso de forma manual se puede aumentar la temperatura y se puede llegar a calentar un 100%. ¿Tá? Pero para eso también vamos a tener el termómetro, para ir controlando al niño de que no se nos vaya a sobrecalentar tampoco. ¿Tá? Ni la hipotermia ni el sobrecalentamiento. Ninguna de las dos cosas es lo que vamos a querer para este prematuro. Siguiente. En la otra, ahí. Bueno, el secado rápido, eso lo vamos a poder hacer. El secado lo vamos a poder hacer a un recién nacido que sea mayor de 33 semanas de edad gestacional y que pese aproximadamente más de 1500 gramos. ¿Tá? Para un recién nacido que sea menor de 1500 gramos y hasta 33 semanas de edad gestacional, lo vamos a colocar, como bien decía Vanessa en su charla, se va a colocar directamente en una bolsa de polietileno sin un secado previo, o sea que ese niño así como viene del útero materno se coloca directamente en la bolsa y lo que vamos a tratar de dejar solamente descubierto es la parte de la carita, ¿tá? Por si hubiera que colocar una set, o sea, si hubiera que entubarlo o colocar alguna pieza de CPAP o bueno, para ese tipo de procedimiento. ¿Tá? Insistimos que el oxígeno debería estar húmedo y caliente, de ser posible, y si la situación del recién nacido lo permite, se podrá colocar a ese recién nacido en contacto piel a piel con la mamá, ¿tá? Y con un control de temperatura axilar. Antes de trasladarlo, también vamos a hacer un control estricto de la temperatura. Porque dependiendo de la temperatura que el niño está teniendo en ese momento, ya sea en bloque o en la sala de nacer, es la temperatura que nosotros le podemos ir dando, digamos, externo, ¿no? Ya sea a través de la termocuna o en la incubadora incluso de traslado. Porque a continuación de esto el niño lo vamos a trasladar, porque al ser prematuro se va a ir a la unidad neonatal. Esas bolsas, que ya creo que todos las conocen, vienen para diferentes tamaños, ¿no? Desde menor de 1 kilo hasta 2,5 kilos. Ahí se tienen que fijar que tienen afuera que dice para qué peso es. Como dice Caro, de todo cubierto, la cabecita y todo, solamente libre la cara. Si ese bebé en la sala, ya sea en el bloque o en la sala de nacer, requiere una reanimación, vieron que se pueden abrir para dejar libre, por ejemplo, para hacer rápidamente, tener un acceso en la vena de un catéter umbilical y poder hacer la reanimación. O sea que tiene que estar bien cerradito, pero es de fácil acceso si necesitamos una urgencia. De la cabecita, por encima de la cabeza, se le puede poner el gorro, preferentemente de lana o algodón, pero primero siempre la bolsa, que es lo que realmente controla que no se enfríe. ¿Sí? Eso lo pusimos como un sistema que hay nuevo, digamos, o hace reciente, que tienen en el bloque quirúrgico, que no es exactamente para la asistencia en el nacimiento, porque como vamos a ver, va a explicar Carolina, lo que tenemos donde recepcionaron al recién nacido es en una termocuna, como tiene el bloque quirúrgico, y si se requiere más de una, se lleva o del segundo piso o de la unidad neonatal, más si son en los pretérminos menores de 1000, vamos a ver en qué incubadora se lleva, pero para que sí conozca que está este sistema, ya dado que antes habían los colchoncitos térmicos, ¿se acuerdan? Que bueno, debido a que haya tenido dificultades y no están autorizados ni avalados por el ministerio, se compró este sistema
calentador, que es calentador del paciente, que tiene, se enchufa a la corriente y tiene una regulación de temperatura que uno tiene unas perillas ahí que pone la temperatura deseada y por ese corrugado sale el aire caliente. Pero eso hay que tener mucho cuidado porque eso tiene que ir por debajo de la sábana, por debajo del campo, para no lastimar a esa piel, ¿no? No darle directamente a la piel, exactamente. Es como una alternativa si hubiera alguna dificultad con la termocuna. Si no, siempre tenemos que salir de esta clase con el concepto de recibir todos los recién nacidos en termocuna. Los niños que van a cirugía, lo ideal también es que se haga la propia cirugía en la termocuna. A veces no es posible o hay alguna preferencia de cirujano que no, bueno, se usa este sistema para los quirúrgicos. Gringas de uno no hay. Pero tener esa precaución del cuidado. Para hablar, sí. El celular, Porque por favor, acá. siléncienlo, por favor. Viene sangre, pero no me pasa afuera. El celular que aparece sin nombre, identificación, Honor. Por favor, siléncienlo. Gracias. Bueno, después que se hizo la recepción, el niño está estabilizado, entonces se va a trasladar en una incubadora de traslado. Esta incubadora siempre va a estar conectada a la red eléctrica, ¿tá? Debe estar mantenida a no menos de 35 grados centígrados y tiene que ser de doble pared. Si no se protege adecuadamente de la pérdida de calor, la temperatura corporal de ese recién nacido puede descender rápidamente entre 0,2 a 1 grado centígrado por minuto. Vayan recordando que ese prematuro salió de un útero a 37 grados, sale a una sala que con suerte la tenemos a 24 grados, o sea que ya bajó de un segundo al otro 13 grados, ¿tá? Más todo lo que nosotros podemos seguir complicando y seguir bajando la temperatura si no tenemos todos estos recaudos que ya lo hemos venido hablando para tenerlos en cuenta. Esta imagen es una incubadora de traslado, simplemente para que la vean, ¿tá? Que tiene un balón de oxígeno, bueno, que tiene todo ahí, digamos, como para poder trasladarlo y tener todo ahí a bordo, ¿tá? Para que lleguen las mejores condiciones ese recién nacido y ese prematuro a la unidad. Bien. Entonces, cuando el prematuro llega a la unidad neonatal, también tengo que tener en cuenta, porque obviamente la comunicación ya fue dada, ¿tá? Si ese prematuro tuvo que ir la gente de la unidad neonatal a recepcionarlo, obviamente que ya estamos más que sabidos de que va a ingresar un pacientito, ¿no? Pacientito le decimos nosotros cariñosamente a todos los pacientes en realidad. ¿Tá? Entonces, bueno, siempre tener en cuenta en macroambiente la temperatura entre 24 y 26 grados, evitar las corrientes de aire y mantener las puertas cerradas. Eso es básico. Después, otra cosa que hacemos inmediatamente que el niño sale de la incubadora de traslado, es necesario pesarlo. ¿Por qué? Porque el médico va a precisar, el neonatólogo va a necesitar de ese peso para poder hacer cálculos, ya sea de los planes de suero, de medicación, bueno, hasta para alimentación, o sea, un montón de acciones y de indicaciones médicas que van a depender de ese peso, ¿tá? Entonces, también la garantía de que si ese niño viene a 36 grados de incubadora, dentro de la incubadora de traslado, ofrecerle también un ambiente lo más propicio para que ese niño no siga perdiendo temperatura, ¿tá? Entonces, esa balanza, porque la balanza sabemos todos que es fría, entonces vamos a poner una sabanita que la vamos a precalentar. ¿Por qué? Porque este nene ya tenemos que estar esperándolo con una incubadora precalentada que va a estar en 34 y 36 grados, dependiendo de la semana de edad gestacional que tenga ese niño. ¿tá? Bueno, las puertas, por supuesto, que van a estar cerradas de la incubadora para no perder el calor. ¿tá?
Siguiente. Pará. Puedo decir algo. Una cosita para no, que me pasa después. No, yo lo voy a decir lo de la incubadora también. Sí, ¿Se puede subir no, a pero televisión? al salir del blog hacemos un control de temperatura. Bien, para que quede claro, decir que sale ya sabiendo con qué temperatura, para después cuando llegamos a la unidad a ver cómo nos pone ese traslado. Después, bueno, para los recién nacidos menores de 1500 gramos, o sea, la incubadora va a estar preparada y pronta para menores de 1500 y hasta 33 semanas de edad gestacional. Esos niños van a ir a una incubadora de doble pared, ¿tá? Y le vamos a tener que agregar humedad. Lo que está estipulado en la unidad es eso que tenemos ahí, que son las recomendaciones, que según la edad gestacional es el porcentaje de humedad que va a tener la incubadora. ¿Tá? A ver si viene ahí. Esa es la incubadora de doble pared que nosotros tenemos, que es la más, digamos, la full, que es la Omnibed. Con esta incubadora, como también comentó, no sé si alguien ya estuvo en la charla de Vanessa, de que podemos ir a recepcionar un prematuro extremo, un menor de 1000 gramos, podemos llevar esta incubadora y recepcionarlo directamente en bloque quirúrgico. La ventaja que tiene la incubadora esta es que se transforma, vieron que se levanta la cúpula y se transforma en termocuna o cuna radiante. ¿Tá? Entonces la recepción se puede hacer directamente en esta incubadora, lo trasladamos en esta misma incubadora, incluso cuando llega a la unidad se puede pesar dentro de la incubadora porque tiene también esa capacidad la incubadora. Es una incubadora que en realidad es muy completa y beneficia mucho a este prematuro extremo. ¿Tá? Y bueno, obviamente ella va a quedar dentro de la incubadora esa, dentro del sector. Con respecto a ese prematuro extremo, o ese prematuro en realidad que traemos con la bolsita de polietileno, no se va a retirar esa bolsa, ¿tá? Hasta que la temperatura axilar del niño constatemos de que sea de 36 grados o mayor a 36.5 grados centígrados. ¿Tá? Se va a minimizar la manipulación hasta la esterilización de ese paciente. Todo paciente que llega a la unidad, la incubadora debe estar en modo de aire. Modo de aire, ¿por qué? Porque es de la forma que se puede regular mejor, digamos, la temperatura de la incubadora. Si nosotros llega el paciente y lo ponemos en modo servo, o sea, el servo de piel, no podríamos abrir después la incubadora. Entonces, mientras estamos haciendo todos los procedimientos de manipulación para estabilizar ese paciente, lo vamos a hacer en modo aire. ¿Tá? Después repito lo mismo, la parte de soporte ventilatorio, ese oxígeno debe estar húmedo y caliente. El paciente que va a estar con un soporte ventilatorio invasivo, un paciente que está ventilado, la temperatura de la caldera debe estar, y sin miedo, porque a veces uno dice, ay no, capaz que se quema. No, no se va a quemar, ya está estipulado y es así. En realidad le va a llegar, y está comprobado que a la vía aérea llega a 37 grados y no más que eso. ¿Tá? Entonces la caldera debe estar entre 37 y 39 grados centígrados. Cuando está en una modalidad de CPAP, o sea que es una ventilación no invasiva, la temperatura de la caldera va a estar entre 35 y 37 grados. Vamos a hacer una monitorización de saturación de oxígeno y vamos a procurar la esterilización hemodinámica de ese paciente. Monitorizar la temperatura axilar. Como va a estar en modo aire, ¿tá? Lo ideal es monitorizar la temperatura axilar de ese niño que acaba de ingresar cada 15 minutos más o menos. ¿Tá? Durante los procedimientos, ya sea como puede ser, por ejemplo, la canalización de los catéteres umbilicales o la colocación de una vía venosa central percutánea, lo ideal sería poder trabajar con la incubadora cerrada y acceder por las puertas del incubador.
con respecto al sensor de piel, después de que el niño le hicimos todo, quedó con todas las, se le hicieron todas las maniobras y lo podemos dejar tranquilo, quietito, que se estabilice, ¿tá? Previo a eso sí le vamos a poder colocar el sensor de piel, ¿tá? Se coloca el sensor de piel, va a estar adherido a una superficie que sea lisa, que no sea ósea, o sea, que no haya una parte, digamos, que no quede directo o encima de una parte ósea, preferiblemente en el cuadrante superior derecho del abdomen, a nivel del hígado, ¿tá? A nivel de la línea axilar anterior. Y lo que tenemos que tener la precaución que ese sensor no quede cubierto, no quede tapado, ya sea por un pañal o por un campo o por el nido o bueno, o algo que lo esté tapando, ¿tá? El sensor de piel siempre tiene que estar visible, que nosotros veamos que está bien colocado. Bueno, entonces si el recién nacido es mayor de 33 semanas y mayor de 1,5 kg, podemos recepcionarlo en una termocuna o una cuna radiante que también va a estar previamente calentada. Por favor, alguien que está con el micrófono abierto. El Galaxy A12. Galaxy A12. Gracias. ¿Tá? Bueno, con las puertas laterales levantadas. Y bueno, y vamos a aplicar los mismos cuidados y las mismas consideraciones para el sensor de piel, como lo hablamos recién con el tema de la incubadora, y lo mismo para la asistencia ventilatoria. Los signos de hipotermia que tenemos que tener en cuenta. A ver, un segundito. Tiene un poquito. Bueno, con respecto a los signos de hipotermia, son el cuerpo frío al tacto, cianosis central y o acrocianosis, que existe después de las primeras horas de vida, aumento del requerimiento de oxígeno, la respiración irregular y o apneas, taquipnea, la intolerancia alimentaria, la distensión abdominal, el aumento del residual gástrico, la bradicardia, mala perfusión periférica, disminución de la actividad, ya sea letargia o irritabilidad, también puede dar, disminución de los reflejos, hipotonía, un llanto débil, una succión débil, hipoglicemia, edema, dificultad para descansar. Todo esto tenemos que estar atentos porque son signos de hipotermia. Y cuando tenemos la hipotermia, lo que también tenemos que tener cuidado cuando vamos a proceder a recalentar a ese paciente, ¿tá? Porque en realidad esa hipotermia fue una hipotermia involuntaria. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es recalentarlo, ¿tá? ¿Y cómo lo hacemos a esto? Usando la incubadora o la termocuna para un mayor control del recalentamiento. No olvidamos del tema de la humedad para evitar las pérdidas por evaporación. Tener en cuenta que la temperatura de la incubadora la vamos a configurar de acuerdo a la temperatura central que tenga el recién nacido.
y vamos la vamos a pasar a modo aire y va a tener entre 1 y 1.5 grados centígrados por encima de la temperatura que tiene el recién nacido, para hacerlo progresivamente. Vamos a ir monitoreando los signos vitales continuamente, y esto es muy importante, que un calentamiento rápido puede provocar un deterioro clínico en el niño, ¿tá? Podemos incluso provocar una hemorragia intracraneal por diferencia de presiones, ¿tá? El niño que está frío está vasocontraído, y un niño que se calienta o se recalienta rápidamente va a ir de la vasoconstricción a la vasodilatación. Y lo que podemos hacer es que se rompa algún vasito, ¿tá? Y con eso estamos provocando una hemorragia. Entonces realizamos el calentamiento de forma paulatina de 0.5 grados centígrados cada 30 minutos o entre 1 y 1.5 grados centígrados por hora. La medición de la temperatura del recién nacido de pretérmino siempre le vamos a hacer la temperatura axilar, que es lo que más se aconseja en cuanto a lo que es temperatura central. Y vamos a evitar la toma de temperatura rectal o transesofágica para prevenir lesionar las mucosas. Control de los signos vitales y otros parámetros, como van a ser el control del ritmo y la frecuencia cardíaca, monitorear la presión arterial, pulso y la perfusión, vigilar la frecuencia respiratoria y el esfuerzo respiratorio, controlar la saturación de oxígeno, realizar hemoglucotés, obviamente con indicación médica, para detectar la hipoglicemia, realizar gasometrías también con una indicación médica para detectar acidosis, vigilar signos de deterioro, como los que hablamos recién, que tenemos que estar alertas y atentos a todos esos cambios que puedan ir surgiendo en el bebé. Bueno, y siempre estar en contacto comunicándonos con el médico, ¿no? Al mínimo cambio que veamos en el paciente o que podamos corroborar, comunicárselo, dar aviso al médico, y bueno, y recordar que un paciente que está en hipotermia no se alimenta, ¿tá? Estas medidas van a asegurar un recalentamiento controlado y seguro del recién nacido después de la hipotermia, minimizando entonces los riesgos de complicación. Y bueno, y a modo para cerrar un poquito el tema y para que se queden pensándolo, me gustó esa frase de Steve Jobs que dice que el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que hace. Y me gustó esa carita de ese prematuro, que está feliz, que está contento, para dar tanta impresión así, que está normotérmico, en confort. Y bueno, y lo que queremos es eso, ¿tá? Que todos los niños que salgan de la unidad se vayan así, felices a su casa con su familia, y nosotros felices de poder haber hecho lo mejor también por ellos. Muy bien, muy linda la presentación. Quería ver si tenían alguna pregunta. Nada, yo de mi parte simplemente precioso entender bien lo que queríamos transmitir, que era darle la importancia de este tema, el controlar la temperatura al nacimiento, o sea, la forma de recibir a ese recién nacido, sea donde esté para la primera asistencia, que las primeras horas de vida son cruciales para ello, entonces tenemos que tener soporte respiratorio, pero la termorregulación va de la mano de ese soporte. Entonces el control estricto de esa temperatura, que no sea algo más por controlar, no, tiene su significado, su importancia y sus consecuencias. Después la comunicación, la forma de trasladarlo, bueno, también. Si es, como dice Caro, si es un pretérmino extremo, menor de 1000, tenemos la posibilidad, tenemos libre esta incubadora, si no vamos a tratar, porque si es algo que esté coordinado, de tener la mejor incubadora que tenemos, llevarla a Bloc y recibir a ese paciente en esa incubadora para que esté en las mejores condiciones. Pero ya saber cómo salimos
con qué temperatura salimos del lugar que nació, con qué temperatura llegamos. Y es seguir los pasos según esté, con todos los cuidados y las medidas que se fue hablando. Fundamental la comunicación. Va a salir el nene de blog que se va para la unidad en los pretérminos. Bueno, llamar y comunicar, estamos saliendo para ahí. Capaz que hay alguien que puede, desde donde está, ya tener abierto llamado al ascensor para ayudar. ¿Qué me preguntan ahí? Las que están en sala de nacer. En sala de nacer, Jimena, tenemos las termocunas, que las podemos en el modo aire y el modo servo, que como están en la sala de nacer, están, es un nacimiento rápido, o sea que con intervenciones mínimas, estoy hablando de un término, siempre lo prendemos y nosotros con la forma manual lo precalentamos. Mientras que está en el trabajo de parto ya tenemos prendida esa termocuna, entonces va a estar en forma manual ya pronta esa termocuna. En la de blog, nosotros cuando el personal que va de maternidad de blog tiene que ver que esa termocuna esté prendida, aparte del material que están dispuestos para ver los campos, abrir las toallas y demás, que también esa termocuna esté prendida, y pedir. Por favor, yo sé que en el blog no es fácil porque es una temperatura que es general, que no está, no la podemos regular, pero bueno, tratar de que se baje y se entienda el personal, que tenemos que, es un pretérmino sobre todo, que tenemos que, lamento, tenemos calor, bueno, tenemos que bajar esa temperatura y tratar de regular y llegar a una temperatura ambiental de 24 a 26 grados. ¿Tá? Después comunicamos a la unidad, ya lo estamos esperando y con las condiciones que habló Carolina de esa termocuna, si va a una termocuna o una incubadora, si no fuimos en esa que estamos hablando. ¿Tá? Y los cuidados de estas que estamos diciendo, en alojamiento también lo mismo, porque sea un niño de término, las consecuencias también, porque después, se enfrió, llegan a la unidad neonatal, hizo una hipoglicemia, pedimos cambio a la unidad, porque hizo un distrés respiratorio y muchas veces vemos que es por una hipotermia. El niño que ingresa a alojamiento se controla la temperatura y después con las primeras 24 horas es en cada turno. Si vino con la temperatura baja, con los signos de hipotermia, lo seguimos controlando cada 15 minutos hasta lograrlo, llegar al rango y después durante 24 horas una vez por turno. No se desestima este control. ¿Tá? Bueno, no sé si tienen alguna duda más y después yo lo que tú quieras aportar. Sí, María José, es cierto. Con esto que tenemos, desde que tenemos la sala de nacer, que tenemos justamente las termocunas, y que se prepara y están ahí durante todo el trabajo de parto haciendo preparando las unidades, teniendo el checklist como lo tienen y controlando que tengan todos, ustedes prenden enseguida la termocuna y no tenemos estos niveles de hipotermia. Pero sí hay una realidad que cuando a veces salimos de blog hay oportunidades que sí. Y bueno, los números que contamos cuando llegamos a la unidad hablan por sí solos también. Los de término en general y los de sala de nacer es cierto. Con esto y esto habla que teniendo la termocuna, teniendo estas precauciones, nos da resultados. Ahora por suerte también tenemos una incubadora de traslado nueva que salíamos, la pobre que teníamos antes, que no tenía un buen cierre, que teníamos dificultades, saben, de las pérdidas que había por ahí de calor, tenemos una incubadora nueva que también nos va a ayudar, pero sí tener estos recaudos, ¿tá? De que esa temperatura, esa incubadora de traslado también tiene que estar enchufada esperando al salir el bebé de blog y estar por lo menos a 35 grados de forma de modo manual.
Gracias, Majo. No sé si querías aportar algo además de alojamiento. Sí, lo tenemos claro lo del blog y bueno, estamos tratando esto es una forma, al hacer el trabajo que hicieron John y Andrea, de tener, porque siempre uno para mostrar, tiene que mostrar para argumentar las necesidades que tenemos, ¿sí? Entonces esto es una buena manera también para ir hablando. Yo sé que no es fácil, por eso que no tienen es a nivel central que lo tienen esa temperatura. La temperatura no, la regulación del aire no es un aire acondicionado que cada sala podamos nosotros manejarlo como lo hacemos en las salas de nacer o en la sala de observación, pero sí se puede hablar para que puedan un poquito aumentar y lograr un mayor confort. Es una realidad, pero bueno, seguiremos trabajando para ello. Y ni hablar el contacto piel a piel, sí, muy bien, eso también. Podés hablar más, pues. Pueden hablar, los que quieran hacer aportes, que no sean por el chat, pueden hablar. Escribe. Bueno, si no, John, decime tu aporte también, que siempre viene muy bien. No, Carolina, Sandra, por supuesto que excelente la presentación con el problema, ¿no? Argumentado con lo que estuvimos viendo en las historias clínicas y con soluciones que son bastante sencillas y fáciles de incorporar a este proceso asistencial que se hace en todos los recién nacidos, desde que nacen hasta que ingresan o hasta que se van con los papás. El objetivo, claro, hay que evitar la hipotermia, ¿no? Por las razones que vos dijiste, las acidosis, las hipoglicemias, y por la falla después en los niños, cuando ya están unos días con nosotros, por la falla de crecimiento que gastan energía en mantener la temperatura, la normotermia a expensas del consumo de calorías. Tan importante es la hipotermia que en los algoritmos de reanimación cardiopulmonar en los recién nacidos está el ABC, pero hay que agregarle como D o como H, evitar la hipotermia. Entonces, incorporándolo al algoritmo de reanimación, vemos que adquiere una importancia, mucha importancia en tratar de evitarla. Con respecto a algunas cosas, simplemente para jerarquizarla, es el primer escollo o el primer gran problema es que el niño está en el útero a una temperatura, como lo dijo Caro, de 37 o 38 grados en aquellas que tienen dinámica de trabajo de parto, y que salen a una temperatura que es por lo menos 10 o 12 grados menor. Y ahí ya está el primer elemento, ¿no? O el primer mecanismo de pérdida de calor y de hipotermia. Ahí hay una clara diferencia. Yo asistí alguna vez a la sala de partos y muchas habló. En la sala de nacer en realidad está calentito. No tiene nada que ver la temperatura de la sala de nacer, que es un ambiente mucho más cerrado, que está con el aire acondicionado encendido, que con la sala de parto. La sala de parto es una heladera, es inhóspito para el recién nacido, es inhóspito para cuando vamos a asistirlo, que en general nos da frío, porque las temperaturas que se ponen son extremas. Entiendo que hay algunas indicaciones, ¿no? Ya sean por el accionar quirúrgico, pero para recibir a un recién nacido por cesárea, esa temperatura no debería existir. Es inhóspito, no está correcto y tenemos que tratar de corregirla porque lo que queremos es el beneficio de los niños. Eso con respecto a la recepción. Obviamente que el niño que
que se traslada, que va pasando por diferentes ambientes, también pierde temperatura durante los traslados, y en el área de internación simplemente nombrar dos cosas. Una es que lo que es bueno para los niños capaz que no es tan bueno para el personal, pero el que está adaptándose a la vida y tratando de sobrevivir es el niño, y al niño hay que protegerse. Nosotros pasaremos un poquito de calor, pero al niño hay que tratar de mantenerlo calentito, en normotermia. Y la normotermia no es simplemente que esté con 36,5, es tratar de que para que llegue a esos 36,5 no esté gastando su propia energía. Porque a veces nos quedamos y decimos, está frío acá. Sí, pero está con 36,5. Bueno, sí, está con 36,5, pero a expensas de un gasto energético muy importante, ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos a trabajar con temperaturas ambientales un poco mayores. Esto también se ve reflejado, por ejemplo, cuando están en ventilación o cuando están en CPAP y las tubuladuras se llenan de agua. No sabemos por qué junta agua, por qué se llena de agua. Lo que pasa es que la diferencia de temperatura entre la caldera y la temperatura ambiental hace que el agua se condense. O sea, que el vapor se condense y genere agua. Y después empiezan a vibrar las tubuladuras y a veces hasta alteran los flujos y las presiones. Entonces, ¿por qué se llenan de agua? Bueno, porque la diferencia de temperatura es mucho y quizás no es porque esté muy alta la de las tubuladuras, sino porque está muy baja la temperatura ambiental. Es un elemento que también tenemos que controlar y hay que tratar de evitar. Así que los pasos para evitar la hipotermia son varios, los nombró muy bien Carolina, y creo que bueno, que esto, espera un poquito, esto puede mejorar con las pequeñas acciones que nombró Caro y que están muy bien y que las tenemos que incorporar a la asistencia diaria. Eso es mejorar calidad de asistencial y mejorar calidad de vida para los más chiquitos. Nada más, muchas gracias y felicitaciones. Gracias, John. ¿Alguien más que quiera aportar algo? No sé si alguien quiere hacer algún aporte, algún comentario, alguna duda. ¿Quedaron todos registrados, Alicia? Sí, señora. Bueno, después hay muchas felicitaciones y ovaciones acerca de la presentación de hoy. Gracias. En el chat. Bueno, si nadie quiere hacer algún aporte o hacer alguna consulta. Bueno, gracias, Cecilia. Bueno, damos finalizada la instancia de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Gracias por tomarse un tiempo para estas instancias que tanto trabajo llevan para poder ser realizadas. Y bueno, nos estamos viendo próximamente en alguna otra instancia educativa. Muchas gracias a todos. Gracias, Silvina.